Hola, ¿qué tal? Es un gusto, es un placer estar una vez más frente a tu pantalla en Ministerio Palante con Cristo. Qué bueno encontrarnos de nuevo aquí. Ya han pasado algunos meses en los que no habíamos tenido la oportunidad de hacer videos, de grabar predicaciones. Ha sido un año de muchas bendiciones, de muchos, pero muchos aprendizajes. Y en este mes, que por la gracia y la misericordia de Dios tenemos la oportunidad de celebrar 2 años de servicio continuo, de servicio para honra y gloria de nuestro Dios. Qué mejor oportunidad y qué mejor manera de hacerlo que compartiendo con ustedes esta hermosa serie que nos llega al alma, porque durante este año tuvimos muchos desafíos. Dios nos llamó a grandes desafíos en los cuales pudimos decir yo voy. Así es correcto. Los desafíos son enormes y por eso continuamos trabajando bajo la dirección de Dios, porque Él va adelante y nosotros atrás. Habían pausas, pero no pausas estáticas, sino que de preparación, de trabajo, de organización. Y bueno, por la misericordia, la gracia y la dirección de Dios, estamos una vez más aquí, respondiendo a un llamado y también compartiendo ese llamado contigo. Y es un llamado especial porque en esta serie podemos tener muy claro que más que la teoría, pudimos experimentar, pudimos poner en práctica que cuando Dios llama, capacita, que cuando Dios nos desafía, también coloca allí todas las capacidades, coloca allí todas las puertas, nos permite ante desafíos grandes ver también su mano poderosa obrando. Por eso en cada una de las oportunidades que vamos a tener en estos 5 temas que compartiremos con ustedes, vamos a compartir también algunas experiencias que durante este año en los diferentes frentes que hemos tenido la oportunidad de trabajar en nuestro Ministerio Palante con Cristo, hemos visto la mano poderosa de Dios. Así es, y queremos iniciar mostrándote o diciéndote más bien el relato de 4 personas, ¿sí? Llamadas, todo el mundo, alguien, nadie y cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Y para que no caiga en ti, di, yo voy. Así es, en cada relato, en cada tema vamos a iniciar con esta pequeña reflexión, porque todo el mundo lo encontramos en muchas personas. A alguien lo encontramos en muchas personas. Cualquiera, pues cualquiera también lo encontramos en muchas personas. Y nadie, de esos abundan y sobran. Pero yo voy. Ese personaje especial debe estar representado en ti y en mí, frente a los llamados y los desafíos que Dios nos hace hoy. Y el personaje con el cual vamos a abrir esta hermosa serie es de alguien que dijo, yo voy. Así es que yo voy como Otoniel. Vamos entonces a ubicarnos en Jueces, capítulo 3. Jueces capítulo 3 nos habla, o mejor, todo el capítulo de Jueces nos habla entonces de que el pueblo de Israel, después de que sus líderes morían, ellos olvidaban a Dios. Hasta donde llegaba la vida del líder, hasta donde llegaba a ese líder visible, hasta allí ellos continuaban siendo fieles, continuaban sirviendo a Dios. Pero en el momento en que el líder desaparecía, entonces en ese momento como que se olvidaban, ¿no? Reinaba la apostasía, reinaba entonces el desorden, reinaba entonces la incertidumbre. Y hasta ahí llegaba prácticamente el liderazgo
o la dirección de Dios en vista de la relación del pueblo. Pero veamos entonces que siempre que escaseaba entonces la situación o la relación de Dios y su pueblo, Dios acudía siempre y cuando el pueblo o el remanente clamara a él. Y allí tenemos que tener algo bien en claro, y es cada vez que nos alejamos de Dios hay unas consecuencias. Y estas consecuencias desafortunadamente no son buenas. Siempre que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, venía entonces la aflicción, venía la angustia, venía la servidumbre y muchas cosas tristes para el pueblo. Y como mencionabas, entonces cuando el pueblo clamaba a Dios, Él tenía misericordia. Dios tenía misericordia y levantaba a un hombre que fuera libertador. Entonces Jueces nos está hablando de los libertadores del pueblo de Israel. En este caso vamos a hablar, o en esta serie mejor vamos a hablar de 5 jueces. Hoy vamos a hablar del primer juez, que es Otoniel. Y Dios lo llamó en un momento muy, pero muy especial. Ya el pueblo había caído en la apostasía, el pueblo había caído en la idolatría, se habían olvidado de Dios, y esto como consecuencia hizo que llegarán a ser siervos por 8 años, 8 años sirviendo, 8 años volviendo a sus orígenes de esclavos, 8 años siendo maltratados, bueno, 8 años difíciles. Y la situación del pueblo era bien complicada. Hasta ese momento en que el pueblo clama, hasta ese momento en el que el pueblo pide que Dios haga algo al respecto, y entonces Dios se manifiesta en Jueces capítulo 3, verso 8. Así es, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Vemos que el pueblo venía gozando de las bendiciones de Dios, pero se olvidaron que era Dios quien proveía, se olvidaron que era Dios quien protegía, se olvidaron que era Dios quien guiaba, y confiaron en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades, y no necesitaron más de Dios. Al darle la espalda a Dios, Dios entonces les mostró. Las consecuencias llegaron, pero qué bueno que durante esos 8 años el Señor estuvo viendo su pueblo, porque una vez que ellos claman, entonces Dios oye. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y es una verdad muy clara. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué nos dice el versículo 9? Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Dejémoslo allí un momento. Es importante saber que Dios llama a Otoniel en un momento de crisis. No lo está llamando en un momento en el que todo es paz, en el que todo es tranquilidad, en el que todo va bien. Dios lo está llamando en un momento especial de crisis. Y si lo traducimos entonces a nuestros días, Dios puede estarte llamando en un momento especial de crisis. Dios te puede estar llamando en un momento en que las cosas no van bien en tu familia, las cosas no van bien en tu trabajo, las cosas de pronto no van bien en tu iglesia, y Dios coloca los ojos en ti. ¿Por qué coloca los ojos en ti? Porque muy seguramente puedes estar poseyendo las capacidades, las bendiciones que tenía Otoniel. Muchas cualidades tenía Otoniel. Y vamos a darnos cuenta, como decías tú, María, en estos momentos, quizás para esta hora, el Señor te ha llamado, el Señor te ha escogido, el Señor te ha preservado, ¿sí? Lo que rodeaba a Otoniel no eran momentos de gloria, no eran momentos fáciles, ¿sí? No era un jardín de rosas, era un momento difícil para el pueblo, un momento difícil quizás para él y para toda su familia. Pero en ese momento es que Dios entonces se glorifica, en ese momento es que Dios entonces se muestra. Allí Dios, el versículo 9 entonces nos decía que Dios escogió un libertador, un liberador. Gran tarea la que Dios entonces pone en manos de Otoniel. ¿Y quién era Otoniel? Otoniel era el hijo de Cenaz. Y quizás nosotros no recordemos a Cenaz muy bien,
pero sí recordamos a el hermano de Cenaz, es decir, el tío de Otoniel, que la Biblia misma lo registra allí como Caleb. ¿Recuerdan a Caleb? Un hombre valeroso, un hombre fuerte, un hombre aguerrido, un hombre que estaba centrado en las cosas de Dios. ¿Sí? Caleb era nada más y nada menos que el tío de Otoniel. El Señor escoge entonces a este hombre. ¿Será que lo escogió por su linaje? Bueno, de una u otra forma venía de una familia de renombre. Ser sobrino de Otoniel le daba de algún tipo como de oportunidad, de saber de que si su tío era así, entonces él podría ser así. Si su tío fue aguerrido, pues entonces él podría ser aguerrido. Y esto aquí tiene que ver mucho con las bendiciones que nosotros podemos tener, que vienen de familia. Naciste en un hogar cristiano, naciste en un hogar adventista. Se supone que eso es una ventaja a tu favor. Se supone que eso ya es un punto, es una ganancia para ti. Por eso Dios te llama, porque vienes de un hogar especial, con unos padres especiales, de una situación en la que estás en ventaja en comparación con otras personas. Podríamos decirlo así. Para Otoniel, el hogar de donde él venía, el origen del cual, o el origen que él tenía, era una ventaja para él. Estamos hablando de que sus antepasados creyeron en Dios, sus antepasados confiaron en Dios, sus antepasados vieron el poder de Dios y muy seguramente sus antepasados se lo habían transmitido a las otras generaciones. Entonces Otoniel tenía una ventaja a su favor. Era el linaje familiar, que tú y yo lo podemos tener por haber conocido este evangelio de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos y tantas oportunidades familiares que Dios nos ha dado para que podamos conocerlo a Él. Así es, entonces esa parte es muy especial y dice la Biblia, sigue el relato, versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Bueno, allí se desenvolvió la historia, pero entonces vamos a las cualidades de Otoniel. Primero venía de una familia de renombre, lo cual hacía que él tuviera una ventaja. Pero la segunda ventaja, sin lugar a dudas, es que él tenía el Espíritu de Jehová. Exacto. O sea, tener el Espíritu de Jehová significaba tener la aprobación de Dios. Significaba que Otoniel era un hombre especial. Significaba que él estaba ya dispuesto y disponible para que el Espíritu de Dios obrara en él. Y esto lo hacía por donde quiera que se le mirara, el más apto, la persona más afín, la persona más idónea para cumplir el cometido que Dios le estaba haciendo en esos momentos. Tenía todo a su favor. O sea, las ventajas estaban a su favor, tanto del linaje familiar como de la aprobación de Dios. De muy pocas personas se puede decir que tenían el Espíritu de Dios. Y en este caso, al igual que un día se dijo de José, al igual que un día se dijo de Daniel, hoy también se dice de Otoniel que él tenía el Espíritu de Dios. Porque miremos algo muy especial y es como iniciamos o como inicia prácticamente el relato, ¿no? Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es hacer lo malo? Es decir, no hacer la voluntad de Dios, es ir en contra de Dios. Pero en medio de los hijos de Israel, ahí está hablando a nivel general, ¿verdad? Pero luego habla de que los hijos de Israel clamaron. ¿Quiénes clamaron? ¿Los que estaban haciendo lo malo? No, había un remanente. Había un remanente. Dentro de ese remanente había uno en especial que tenía el Espíritu de Dios. O sea, no era uno más del montón. Y eso hizo que el Señor ¿qué? Lo llamara. Ya vimos, como tú mencionabas ahora, María, fue una gran ventaja el parentesco que tenía con Caleb. Cenaz, que era el hermano menor de Caleb.
O sea que él venía con un conocimiento del Señor. ¿Qué tanta instrucción había recibido? ¿Qué tanta bendición había adquirido? Eso lo llevó a una relación personal con Dios. Y no se dejó envolver por lo que el pueblo estaba viviendo. No se dejó envolver por la situación que se estaba viviendo en su derredor. El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Y qué lo llevó a hacer esto? Entonces, allí también tenemos que tener algo en cuenta. Yo puedo tener las superventajas. Yo puedo ser más preparado que un yogur, como decimos aquí. O sea, todo puede estar a mi favor frente al llamado de Dios. En este caso, el llamado de Dios era que saliera a pelearle a Cusán Risataim, un rey que hacía 8 años tenía subyugado al pueblo de Israel. Había que levantarse, subordinarse, enfrentarlo. Y aquí es importantísima esta palabra que nos dice el versículo, porque el versículo 10 dice, y salió a la batalla. O sea, de nada sirve que tengamos tanta preparación. De nada sirve que tengamos el hijo, la hija, el familiar de sutanito, sutanita. De nada sirve ni siquiera que tengamos el Espíritu de Dios si nosotros no salimos a pelear. Si frente al llamado, al desafío que nos está haciendo Dios, decimos, no, yo desde aquí me quedo, no, yo desde aquí peleo, no, yo desde aquí. Él tenía que salir a pelear. Y es una aplicación que la podemos estar haciendo en nuestra vida hoy, porque yo sé de Dios, yo conozco de Dios, yo he experimentado el poder de Dios. Es más, el Espíritu Santo está conmigo, pero me está diciendo, ve a la batalla. ¿Y cuál es esa batalla? Bueno, ve a predicar, ve a organizar un ministerio, ve a contarle a otros. Bueno, no sé cuál sea el llamado que Dios puede estar haciéndote, pero si tú no sales a la batalla, si tú no vas y enfrentas ese desafío, si tú no le pones pecho a la brisa, entonces esas ventajas simplemente se van a quedar en ventajas. Y no vamos a poder cumplir el llamado de Dios. Tenemos que salir como Otoniel, con las ventajas que tenemos para hacer frente a los desafíos que Dios nos ha dado. Correcto. Y algo muy especial es que durante 8 años venían siendo oprimidos. Durante 8 años habían sido subyugados. No sabemos a qué el Señor te está enviando, a qué el Señor te está haciendo el llamado para ir y liberar. Hay muchos oprimidos en diferentes asuntos que los tienen subyugados, pisoteados, esclavizados. Allí en tu hogar, allí en tu vecindario, allí en tu iglesia, allí en tu trabajo. ¿A qué el Señor te está enviando hoy? Que tú puedes ir a liberar. ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento. ¿Por qué? Porque eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y el Señor en esta hora, en estos momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, mira todo lo que hay a tu alrededor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos quedarnos encerrados. El Señor nos hace un llamado para ir a la batalla, ir y enfrentar. No podemos quedarnos con un conocimiento y simplemente con el Espíritu de Dios y la bendición de Dios. Sí, la bendición de Dios es para ejercerla, ¿sabe? No solamente estar en meditación, porque cada día hacemos nuestro culto personal, porque cada sábado, cada miércoles o cada lunes, domingo, cada día de culto vamos y nos congregamos. Pero, y tenemos el Espíritu de Dios, sí, tenemos la bendición de Dios, sí, pero el llamado que nos hace el Señor es ¿a qué? A liberar, a trabajar. Quizás muchos están clamando y están esperando que llegue ese libertador. Tú irás a trabajar por ellos. Tú irás a ayudarles a liberarlos. El Señor hoy nos hace un llamado y ese llamado lo aceptarás. Es muy importante lo que estás diciendo porque Otoniel se convierte en un punto de referencia para todos aquellos que dicen yo voy.
y tenía ventajas a su favor, aprovechó esas ventajas a su favor, salió a la batalla y como resultado, entonces termina diciendo el versículo que Jehová entregó en sus manos a ese Cusán Risataín que tenía hacía 8 años oprimido al pueblo. Era el rey de Siria, lo entregó en sus manos y le dio la victoria a Otoniel sobre él. Y lo mejor de todo, eso trajo como consecuencia lo que dice en el versículo 11. Hubo paz en toda la tierra durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Cenaz, el sobrino de Caleb. Imagínate, 8 años fue la opresión y ahora el Señor trae una bendición de paz de ¿cuántos años? 40 años. ¿Qué bendición podemos llegar a ser cuando no simplemente escuchamos, sino que actuamos? No solamente cuando meditamos, sino cuando accionamos, ¿sí? Porque eso es la fe. Fe es hacer. No solamente oír, no solamente creer, sino hacer. Y el Señor hoy entonces nos dice, ¿quién irá? Y aquí nosotros debemos dar nuestro testimonio personal, porque como lo dijimos al principio de este tema, más que un tema teórico, es un tema práctico, de lo que ha pasado en cuanto a los llamados que Dios ha hecho en nuestra vida. En casa escuchábamos mucho portugués, debido a la conexión que tenemos con Brasil y muchas cosas que nos conectan. Era la oportunidad para sintonizarnos, ¿no? Y conectarnos con la música del cielo, pero era en Brasil, era en portugués. Y Dios hizo un llamado este año para que el ministerio organizara una radio online 24/7. Los más beneficiados podemos decir que hemos sido nosotros. Ya no escuchamos música en portugués, siempre estamos escuchando la radio, siempre estamos allí conectados con la radio. Sabemos que hay otras radios, muchas radios, pero ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de esto? Mientras más radios hayan, que se esté predicando el evangelio, que se esté poniendo música, que se esté llevando ese medio de acercamiento con la palabra de Dios, más oportunidades vamos a tener de esparcir este evangelio. No ha sido fácil, al contrario de Otoniel, en cuanto a ventajas, hemos tenido más bien desafíos muy grandes, pero ya después de haber iniciado con este proceso de la radio, ha sido de gran bendición, ¿verdad? Mucha, pero mucha bendición, de verdad que sí. Y no podemos dejar a un lado que todo es por la misericordia de Dios. Dios, a quien llama, capacita, instruye y dota, ¿sí? Porque cuando tú trabajas para Él, es como si trabajaras para la mejor compañía que haya en el mundo. Alguien decía, no, es que en el trabajo a mí me dan 2 sueldos, me dan viáticos, cuando me toca viajar me dan transporte, me dan un auxilio, mejor dicho. Pero cuando trabajas para Dios, esas cosas son poquitas, esas cosas son pequeñas, son nada para la bendición que Dios da, porque Dios siempre está allí al tanto de cada necesidad y cada paso que se necesita a realizar. Así que no hay por qué temer, porque Dios está con nosotros. Por eso debemos andar siempre firmes y pa'lante con Cristo. Así es que te animamos para que los desafíos que Dios te haya colocado, mires tus ventajas, mires todas tus posibilidades, pero salgas a la batalla. Y como Otoniel digas, yo voy. En el caso de nosotros decimos, yo voy pa'lante con Cristo. Dios te bendiga.